¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa a 1 millón de personas aseguradas al Instituto de Previsión Social, su entorno familiar inmediato, mucha gente, 87.000 jubilados. ¿Cuál es la situación del IPS? En los últimos días ustedes habrán leído, escuchado, visto en canales de televisión algunas expresiones de analistas que lo abordan con más rigor, otros que presentan una situación muy apocalíptica. No digo que no sea tampoco, no tenga bases en la realidad, pero sobre esto vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los problemas presentes, futuros y qué se está haciendo, que debería hacerse para evitar que esos problemas se traduzcan en la crisis de un ente previsional que es crucial para tantísimos paraguayos? Para hablar de este tema de tanta trascendencia, estamos en compañía, nos visita a los estudios del canal, de la doctora Vanessa Cubas. Ella es gerente de prestaciones del IPS. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Benjamín. Gracias por la oportunidad, el espacio, y buenas noches también a todos los que nos ven desde sus casas. Gracias por estar con nosotros. También está el doctor José Velázquez, el director de asesoría actuarial del IPS. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, don Benjamín. Buenas noches, señora Vanessa, y a la teleaudiencia. Hacíamos bromas antes de arrancar el programa de quién es el policía malo. Por supuesto, la dama es la policía buena, pero en estas cosas hay que plantear la verdad con la mayor claridad, aunque resulte un tanto cruda. ¿Cuál es la situación? En pocas palabras, Vanessa, estamos bien, pero podemos estar mal. Estamos mal, pero podríamos estar peor. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos en este momento? Después hablaremos de qué se está haciendo al respecto. Bueno, realmente hay que recordar que desde que esta administración liderada por el doctor Jorge Brites asumió la institución, luego de un análisis y una verificación de las condiciones en las que encontramos la institución, hemos levantado la voz de alerta en cuanto al fondo de jubilaciones y pensiones. Y la situación no ha variado. Seguimos con un déficit corriente en los ingresos en aporte obrero patronal que no alcanzan para pagar nuestros compromisos mensuales, y completamos esa diferencia usando la renta de nuestra reserva. Hemos impulsado algunas medidas administrativas, reformas legales. Siempre dijimos que esas medidas eran las más urgentes, pero no todas las necesarias. Entonces estamos en ese camino. El resultado del análisis actuarial evidencia lo que ya todos sabemos. Como los ajustes fueron mínimos, las condiciones siguen relativamente iguales y por tanto las recomendaciones también. Eso como una primera introducción de la situación actual. Ese déficit, José, mensual, ¿de cuánto puede ser? $30 millones más o menos el déficit que se va sumando a lo largo del año. No, es variable. Varía en un rango de 12 a 20, 22 millones de dólares. El déficit importante se registra en el mes de noviembre de cada año, donde aparte del déficit mensual también se suma a eso el pago del beneficio adicional anual. El aguinaldo, digamos. El aguinaldo, décimo tercer haber jubilatorio. Entonces, ¿y al año cuánto representa? Representa en total 65 millones de dólares de déficit. De déficit, aproximadamente. ¿Cuánto es lo que se tiene de rentas en la previsional? Para saber cuánto estamos consumiendo, digamos, utilizando eso. Alrededor de 180 millones de dólares aproximadamente. Es la renta anual. La renta anual de la reserva. Por eso hablamos nosotros que en el año 2024 utilizamos alrededor de 33,9% de esa renta de la reserva. ¿Desde qué año perdón, se está usando la renta? La renta de la reserva se utiliza desde el 2020 y se va usando progresivamente cada año, y en el 2024 utilizamos 33,9% de la renta de la reserva. Déficit, aunque sea pequeño, ya se usaba en las reservas antes de que se instituyera el 13º haber jubilatorio. No. A partir del 2020 se utilizan las rentas de la reserva. ¿Era del 2021? No, a partir del 2020. Y ahí comienza el desfase. La pandemia, donde por un lado disminuyen los ingresos aporte obrero patronal
y también aumentan los ingresos porque la inflación salió de la banda estimada por el Banco Central del Paraguay. Eso hace que el ajuste que se paga sobre las jubilaciones y pensiones se incremente de manera importante. Hace también que a fin de año se pague más beneficio adicional anual. Y por otro lado también un incremento del 33% del haber mínimo jubilatorio al 50% y luego del 50% al 75%. El haber mínimo jubilatorio es la mínima prestación que puede recibir un jubilado o pensionado del Instituto de Previsión. Entiendo. Vanessa, ¿cuántos aportantes tiene hoy el IPS y cuánto se paga o a cuántos se paga en concepto de jubilación? Nosotros tenemos registros de que existen en total más de 900.000 cotizantes activos, pero si solo consideramos el régimen general, estamos hablando de 804.000, 807.000 personas que cotizan a la institución. ¿A cuánto asciende el gasto mensual del fondo de jubilaciones para pagar a nuestros 87.000 y pocos jubilados? A más de 61 millones de dólares mensuales. El presupuesto de este año para el pago de jubilaciones y pensiones está arriba de los 700 millones de dólares y ese gasto de 61, 62 millones de dólares mensual. Y como bien mencionó José, en el mes de noviembre seguimos teniendo el mismo ingreso en aporte obrero patronal, pero tenemos el doble de desembolso. Y también quisiera poner en contexto esa renta que se genera de nuestra reserva de 180 millones de dólares que mencionó José, surge de los alrededor de 2.500 millones de dólares que conforman nuestra reserva. Nuestra reserva, 2.500 millones de dólares, la renta anual que se genera, 180 millones de dólares. Y esa es la situación. También quiero decir que desde el año 2020 a hoy hemos utilizado más de 150 millones de dólares de la renta. Entre 150 y 200 millones de dólares ya usamos. Esos 150 a 200 millones de dólares de la renta de la reserva, deberíamos de haber ahorrado. ¿Cómo se acumularon los 2.500 millones de dólares? Porque desde 1943 hasta el año 2020 había un superávit entre los ingresos en aporte obrero patronal y los pagos de jubilaciones y pensiones. Sobraba. Y ese remanente es el superávit que se ahorraba. Además, se ahorraba toda la renta que generaba nuestra reserva. Hoy no solamente no alcanza el ingreso de aporte obrero patronal, sino que además estamos completando con la renta de la reserva, lo que quiere decir que no estamos ahorrando en la misma medida en que vinimos ahorrando hasta el año 2020. Vamos a hablar también de la calidad de la gestión, cómo afecta la gestión propiamente a esto, además de las medidas que se tienen que tomar si es que se tienen que adoptar algunas de urgencia. Esto quiere decir que, al menos hasta ahora, pregunto, en realidad no afirmo, el factor de déficit tiene que ver con el 13º salario, o además a esto se agregaron otras razones por las cuales hay déficit a lo largo del año. El tema de la edad, también le quiero preguntar, la expectativa de vida, cómo afecta eso, pero eso ya pensando más en proyección. ¿Cuál es la fuente del déficit de la previsional? ¿Se limita a este asunto del 13º salario o hay otros factores? Bueno, antes de avanzar, quiero hacer una precisión nomás sobre la consulta anterior de egreso del déficit mensual. En realidad el déficit mensual en promedio ronda le decía 20 millones, pero en realidad es entre $1 millón a 2 millones el déficit mensual corriente. Pero el déficit principal, como le expliqué, alrededor de más de 60 millones de dólares se da por el beneficio adicional anual. Bueno, respecto a su pregunta concreta, hay básicamente 3 variables principales. El más importante en peso y responsable del déficit, obviamente, es el beneficio adicional anual, porque no es muy difícil entender. Nosotros como trabajadores activos aportamos sobre 12 salarios y una vez los jubilados reciben 13 haberes jubilatorios. Entonces, esa es una de las variables. Otra de las variables es el efecto de la inflación, sobre todo la inflación alta después de la pandemia,
si bien después la inflación volvió a su curso normal, queda como un efecto geométrico esos incrementos de 2 años sucesivos. Y también una medida que en el 2020 y 2021, como le expliqué, en el 2020 se incrementó el haber mínimo jubilatorio del 33 al 50 y luego del 50 al 75. Entonces, básicamente son 3 variables: el beneficio adicional anual, el pago del beneficio adicional anual, efecto de la inflación que repercute en los ajustes de jubilaciones y pensiones cada fin de año y el incremento del haber mínimo jubilatorio. Ahora, ¿cuál es la variable de mayor peso? Es el beneficio adicional anual. La proyección que se manifiesta con mucha preocupación es que en 20 años más se comenzaría a utilizar las reservas propiamente. Y para el año 2000, no 20 años, menos. 22. ¿22? 15 años. 15 años. Bueno, y después, en un periodo un poco más distante, ya se comenzarían a utilizar, ya se agotarían estas, o sea, se plantearía una situación de colapso financiero. Explícanos los tiempos. Perfecto. No, primero le quiero explicar un poquitito. Este trabajo fue realizado por un equipo multidisciplinario de la institución, compuesto por economista, abogado, matemático, estadístico, actuario y la colaboración internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Se utilizan para presentar este escenario, es el escenario más real posible del IPS. Contempla el pago de la tasa de aporte de 12,5%, se contempla pago de trabajadores y empleadores y no del Estado, se contempla las 3 modalidades de jubilaciones: ordinarias, 60,25 como requisito mínimo, anticipada con 55 de edad, 30 años de aporte, recibe el 80% del promedio. También la jubilación proporcional, 65 años de edad, 15 años de aportes. Y la implementación gradual de la ley 7.446, la disminución del haber mínimo que a partir de mayo volvió al 33%. Toda esa variable, además los supuestos sobre las variables económicas, financieras, demográficas, financiera, institucional, mercado laboral y la Carta Orgánica del IPS. Bajo ese escenario se proyecta que el IPS va a tener la renta de la reserva hasta el 2035. Sin tocarlas. Sin tocar solamente la renta. La renta, sin tocar las reservas. A partir del 2035, si no se realizan ninguna modificación y si se cumplen todos los supuestos que aplicamos al modelo, se va a empezar a usar parte de la reserva. Y eso se va a ir usando paulatinamente y se estima que se agotaría aproximadamente en el 2047, o sea, en un horizonte temporal de 22 años. Ahora, una pregunta y para Vanessa también. La cantidad de jubilados se proyecta con aumentos importantes en este periodo y eso también es un factor, por aquello de la expectativa de vida que aumentó en nuestro país. Tendríamos una masa de jubilados muy superior a la que tenemos actualmente y este es un factor de presión también. Sí, muy interesante es esa pregunta. Según los informes preliminares, tenemos que en los próximos años vamos a tener la duplicación de los cotizantes activos, que dijimos que estamos entre 800.000 y 900.000, la duplicación en las próximas décadas. Sin embargo, se prevé que vamos a tener 10 veces más jubilados en las próximas décadas. Eso, los detalles los puede contar José, pero solo decir que esa situación debe ser abordada hoy. Nosotros no podemos esperar que dentro de 10 años, cuando ya agotemos el uso de la renta, nos pongamos a pensar qué vamos a hacer. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que impulsar las modificaciones basadas en los datos y los informes técnicos, que es lo que nosotros hacemos. Este panorama es bastante preocupante, digo, porque actualmente la relación, por los números que estaba diciendo, somos 900.000 activos, redondeando 90.000 jubilados, es 10-1. Pero si los 900.000, esta población de aportantes se duplicara para esa época, tendríamos 1.800.000.
Y si fuera 10 veces más la cantidad de jubilados, tendríamos casi 900.000. O sea, la relación cambiaría dramáticamente. Digo, de 1.800.000 activos tendríamos como contraparte de jubilados una cantidad enorme, 900.000. Ahí eso sería una forma gráfica de presentar una situación muy, muy complicada. A ver, la interpretación de la relación activo y pasivo hay que analizar muy bien, porque da un número que no contempla el haber jubilatorio ni contempla el ingreso de los activos. Y vamos a imaginarnos ahora mismo nuestra situación. Tenemos una relación de casi 10-1. Sí. Sin embargo, no alcanzan los recursos. Correcto. Entonces, claramente la relación activo-pasivo no es un indicador de solvencia. ¿Por qué ocurre eso? Porque actualmente la mayoría de los aportantes aportan alrededor del salario mínimo. Sin embargo, los jubilados reciben un haber jubilatorio mucho más elevado. Entonces, aparte de esa relación de activo-pasivo, es importante también mirar cuánto están ganando en promedio los aportantes y cuánto es el haber jubilatorio promedio. Hay que cruzar esos dos indicadores. Sí, sin ninguna duda. Ahora, en los cálculos, esta es una pregunta desde la completa ignorancia, ¿cómo proyectás lo que hoy es una foto? ¿Por qué se considera que se va a duplicar la cantidad de aportantes en este futuro que se plantea? ¿Por qué se duplicaría y la cantidad de jubilados, sin embargo, aumentaría 10 veces? Pregunto porque por ahí hoy tenemos, si no me equivoco, corríjanme, tenemos de 10 trabajadores, 4 solamente aportan al IPS. Si esto se duplica, tendríamos 8 de cada 10 trabajadores. ¿Por qué llegamos hasta ahí y no más? Aunque lleguemos a más, igual habría una relación muy desfavorable entre activos y jubilados. ¿Pero por qué por 10 los jubilados? ¿Es por la expectativa de vida? Ahí es una pregunta muy interesante. Les quiero graficar más o menos cómo es la dinámica de esta proyección actuarial. La primera variable que se toma es la variable demográfica. Entonces, se tiene en cuenta fecundidad, se tiene en cuenta la mortalidad, la esperanza de vida y la migración, y a partir de ahí se proyecta la población. Eso se basa sobre datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en su reporte ellos hablan ya de que estamos caminando hacia el envejecimiento poblacional, inclusive más rápido que muchos de los países de la región. Entonces, se tiene en cuenta la variable demográfica. A partir de ahí, con los datos iniciales del mercado laboral, se proyecta la población ocupada, la población objetiva del IPS, y luego se pasa a proyectar la cobertura. Eso en base a un modelo matemático. Una vez que se tiene la cobertura, por el otro lado, también se trabaja con la variable macroeconómica, Producto Interno Bruto, participación de la remuneración en el Producto Interno Bruto, y todo eso conectado se puede hacer una proyección de los salarios promedio. Y en nuestra proyección consideramos 3 tipos de salarios: los salarios altos, medio y bajo. ¿Por qué consideramos los salarios bajos? Porque son potenciales candidatos a recibir haber mínimo. Ahora te pregunto algo, sí, porque esto es, mira, te digo, es casi ociosa la pregunta que te voy a hacer porque no es aplicable en términos inmediatos, pero sí para pensar en el problema. Hoy tenemos más o menos 500.000 asalariados. Asalariados, digo, con salario mínimo. Después aumenta la cantidad a medida que se suman los otros ingresos. Tenemos 400.000 que no cobran el salario mínimo. Consecuencia de eso, ni de casualidad, tampoco aportan al IPS. Pero tenemos casi la mitad de las MIPYMES que están en la informalidad, y muchísimas de ellas son MIPYMES porque no tienen otra opción, de ingresos. Si hubieran otras opciones de ingresos, serían asalariados en vez de asumir obligaciones que le resulta muy difícil honrar. Entonces me cuesta mucho entender cómo se proyecta la cantidad de asalariados que habría, el universo de asalariados, que podría variar mucho, hoy 4 a 10, pero si incorporas todos estos factores, ¿cómo se contempla eso? Bueno, tenemos
el escenario es que nosotros nos concentramos solamente en la población en relación de dependencia. Entonces, para proyectar eso, recurrimos a la tasa de cobertura histórica. Entonces, tomamos 10 años de cómo IPS iba cubriendo a esa población. Entonces, una vez que se tiene esa cobertura, a partir de ahí se realiza la proyección. Entonces, la dinámica es, ¿cuánto es la tasa de cobertura de un grupo? Tanto. Pero de los que ya están, algunos se jubilan, claro, otros pasan al sector público, mercado informal, otros mueren. Entonces, esa dinámica, y para eso justamente entra la parte demográfica donde se utiliza la tabla de mortalidad. Hay variables económicas que son muy difíciles de calcular con precisión, ¿verdad? Incluso en la cantidad, hasta en la expectativa de vida, ¿verdad? Qué sé yo, una situación como pandemia, crisis sanitaria, guerras, no es nuestro caso, digo, ¿verdad? No existen posibilidades, pero eso también incide en el tema de la población. Y las cuestiones económicas son más difíciles, porque aunque la economía paraguaya es bastante ordenada y previsible, sacudones pueden disminuir la cantidad de aportantes, malos sacudones, y al revés, una situación de desarrollo económico puede potenciar la cantidad de contribuyentes al IPS. Esa parte me resulta difícil proyectar, digo, ¿verdad? O por lo menos entender las proyecciones, tal vez son súper rigurosas. Ahora, el tema del envejecimiento, Vanessa, esta es una realidad. Lo que dice el INE, las expectativas de vida aumentaron. Eso quiere decir que hay más tiempo que viven los jubilados recibiendo la jubilación. Y a eso se va a agregar la cantidad de jubilados que se van a ir sumando en los próximos años. ¿Cómo están viendo ese capítulo en particular? Ese es un fenómeno que no es aislado en nuestro país. Ya Europa entera ha trabajado sobre eso como un fenómeno concreto. Tal es así que el hecho de estar atrasados, entre comillas, en estos ajustes de nuestro sistema hacen que podamos ver qué medidas tomaron en Europa, y el envejecimiento de la población es uno de los factores decisivos, ¿verdad? En ese cambio demográfico que tiene el planeta. Tenemos que hacer los ajustes nuevamente. Yo quiero decir que hay que ver la caja de seguro social del IPS como una caja contributiva. Esta caja es contributiva, por lo tanto, en la medida que recibe aportes, debe conceder los beneficios o prestaciones. El IPS debe conceder prestaciones de salud a todos los cotizantes y su grupo familiar, y debe proveer prestaciones económicas, dentro de las cuales están las jubilaciones y pensiones y los subsidios. Entonces, volviendo a una de las preguntas que hiciste al inicio, señor Benjamín, ¿cuál es el problema real? Resulta que tenemos nosotros una ley que establece el modelo de financiamiento del IPS, que es el de capitalización colectiva con un fondo de reserva, beneficios definidos y una financiación para sostener ese modelo desde 1943 en adelante. Luego se fueron agregando beneficios. Ahora hay que pagar el beneficio adicional anual desde el año 95, sin embargo esa ley no previó cómo vamos a financiar ese beneficio. Entonces eso entra como una prestación que tenemos que conceder, pero no tenemos cómo financiar. Y eso se evidencia cada noviembre de cada año desde el 95. Se aprobó también una ley de un haber mínimo jubilatorio, en donde se estableció que no podíamos conceder beneficios inferiores al 33% del salario mínimo. Eso tuvo una variación importante que fue uno de los factores que generó este desequilibrio corriente desde el año 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque el 33% que establece la ley ya no tenía una fuente de financiamiento. Luego se eleva al 50, al 75, eso se revocó, pero finalmente quiero llegar al punto que ese beneficio tampoco tenía una fuente de financiamiento. En el ámbito de salud, la ley de protección de la maternidad y la lactancia estableció también una ampliación de la protección de 9 semanas a 18 semanas de protección, de 50% del último salario al 100% del último salario declarado. Y eso todos son gastos que debe afrontar el Instituto de Previsión Social. Sin embargo, no se establece
¿de dónde vamos a financiar esos gastos? Entonces aquí el trabajo es complejo, tenemos deficiencias administrativas arrastradas, estamos trabajando en corregirlas, pero esas correcciones también necesitan que las prestaciones que concedemos estén debidamente financiadas. Pero ya se tomaron algunas medidas. El tema del promedio de los años que se considera para establecer la jubilación fue una, este tema de reducir de vuelta al 30% fue otra. ¿Cuáles son las medidas que consideran fundamentales, las que están estudiando por lo menos en el IPS, y que ven como las vías para encarar este panorama que están pintando o esta realidad que están dibujando? Bueno, hay varias medidas, pero cuando planteamos las modificaciones, el enfoque de sostenibilidad que planteamos siempre es integral. Hablamos de sostenibilidad y muchas veces relacionamos directamente con la sostenibilidad financiera, pero en realidad hay que abarcar de un punto de vista más amplio. La sostenibilidad hay que entenderlo desde el punto de vista de cobertura, de la sostenibilidad financiera y de la suficiencia de las prestaciones. Entonces, a partir de ahí empezar el tema de las modificaciones. Cobertura hay que ampliar necesariamente. ¿Para qué? Para tener más recursos. Al tener los recursos hay que administrar y ahí entra la suficiencia de las prestaciones. Si nosotros entregamos prestaciones muy bajas, no va a ser suficiente para que puedan vivir nuestro asegurado. Pero si entregamos prestaciones muy elevadas, entonces va a tener un desequilibrio el fondo. Entonces, esos detalles hay que cuidar. Y en ese sentido, una de las prestaciones, insisto que el análisis es puramente técnico, después tiene que pasar a la instancia política, el tema del financiamiento del beneficio adicional anual. Estudiamos el beneficio adicional anual con un enfoque técnico y la pregunta que quisimos responder es ¿cuánto se debe aportar para poder financiar eso? ¿Cuánto? Y la ecuación dice que hay que aportar alrededor de 1,25% sobre los 9 que estamos aportando actualmente. Además, hicimos también un enfoque de... Perdón, ¿por qué sobre los 9 y no sobre el conjunto del aporte de patronal? Porque el aguinaldo sale de ambos lados, digamos. Claro, el enfoque que le dimos fue básicamente si aporta el trabajador, digamos, pero insisto que es un punto técnico, se podía llevar al debate y ver... ¿Quién pone la guita? ¿Quién pone la guita? Ese es el tema principal. Necesitamos, sobre lo que actualmente estamos recaudando, que son los 12,5 que se va al Fondo Común de Jubilaciones, 1,25 más. Entiendo. Bueno, ahí entra otras cuestiones que plantean muchos profesionales también. Dice, bueno, pero ¿por qué deberían aumentar la cobertura? Deberían disminuir la evasión, deberían gestionar la deuda del Estado. Y tienen toda la razón del mundo. Debemos aumentar la cobertura. Debemos bajar la evasión, gestionar la deuda del Estado, pero eso no quita de la ecuación que el beneficio adicional anual sigue siendo sin fuente de financiamiento definido. Está bien, yo eso me parece correcto enfocarlo así con toda claridad, pero ¿cuál es el impacto? Yo no sé qué tipo de estudios debería hacerse, si no es en el que ustedes realizaron, pero debe realizarse un estudio del impacto de la gestión o de las gestiones en el IPS, porque ese también fue un problema. Por ineficacia, por corrupción. Entonces, eso también en parte tuvo que haber contribuido a llegar a esta situación. Me parece que debe formar parte necesariamente del cálculo, no digo un cálculo actuarial, no sé qué tipo de estudio es ese, pero de un cálculo más general, porque también se desprenden medidas de eso, que también van a tener a su momento efectos concretos en materia de cuál es el estado de salud de la previsional, Vanessa. Así mismo, definitivamente. Hay que recordar que la institución puede ser solvente y puede trabajar en condiciones de equilibrio. En el año 2006 y 2007, el Fondo de Salud de Enfermedad y Maternidad, conocido como de Salud, fue superavitario. En el año 2007 yo me desempeñaba como directora jurídica y recuerdo perfectamente que tuvimos 20 millones de dólares de superávit en el Fondo de Salud y no había un solo ítem faltando en el cuadro básico de medicamentos ni de insumos. Es decir, no sobró el dinero porque no habían medicamentos o insumos, sobró el dinero porque se gestionó correctamente. Y ese superávit del año 2006-2007
se tuvo que haber mantenido. Sin embargo, hoy tenemos un déficit de más de 500 millones de dólares en el Fondo de Salud. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Efectivamente, las condiciones de gobernanza y administración de la institución inciden porque definitivamente se toman decisiones para, sobre todo en el ámbito de las prestaciones de salud. En el ámbito de las prestaciones económicas estamos más ajustados porque la ley establece los pagos. Y ahí el problema no es el monto que se desembolsa, sino que la ley nos obliga a pagar prestaciones para las cuales no se contribuyó previamente. Y en cuanto a las reservas, a las reformas eventuales, quisiera decir que viendo la experiencia de otros países, ¿qué es lo que se modifica? Se modifica la edad en la que uno se jubila, porque si está demostrado demográficamente y médicamente que la esperanza de vida se ha extendido, por tanto vivimos 14, 16, 18 años más después de jubilarnos, entonces una de las reformas que realizan los países es jubilarse con más años. Otra reforma posible es aportar más años. Nosotros tenemos en nuestro régimen general 25 años de aporte mínimos, entonces esa es otra medida que se reforma en los países. Quiero aclarar que estoy trayendo la experiencia de otros países. O sea, te jubilás y seguís aportando. No. Se aporta más años para luego reunir los requisitos mínimos para jubilarse. No se toca eventualmente la edad, pero se dice en vez de 25, ahora se necesita 30. Esa es otra posibilidad. Otro cambio que también se realiza en otros países, estoy haciendo derecho comparado, ¿verdad? Es cambiar la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? El porcentaje que se aplica para que yo obtenga el haber jubilatorio. La tasa de sustitución en el IPS es del 100%. Hoy es ya del promedio de los 10 últimos años, ¿verdad? La tasa de reemplazo del cálculo del promedio de los 10 años, 100%. ¿Qué se hace en otros países? Se dice, bueno, 100% va a tocarle a una persona que aportó 30 años. Si aportaste 29 años, te va a tocar 96%. Si aportaste 28 años, se va bajando. Entonces se toca la tasa de reemplazo, pero no se toca la edad ni los años de aporte. Entonces así, ¿verdad? Otra modificación muy importante que se ha visto en muchos países, y esto es casi la constante, es que hay un consenso generalizado de que las contribuciones ya no son suficientes para sostener las cajas contributivas. Entonces hay un aporte del Estado importante mediante la vía impositiva o tributaria. Es decir, el Estado pone una parte del aporte que se necesita para sostener las cajas, porque esto es un tema social, no solamente económico. Y sobre la gobernanza, te pregunto porque estábamos hablando de cómo incide la gobernanza en la salud o en la enfermedad del ente previsional. Tiene que haber algún debate de la presencia muy fuerte de la política en el IPS. Resulta que los dueños del circo no tienen vela en el entierro, ¿verdad? Y factores externos son los que siempre, por su carta orgánica y compañía, deciden quién es el presidente, quién es esto, aquello y lo otro. No me estoy refiriendo a ninguna administración en particular, me estoy refiriendo en general. Esto no habría que incluir desde el punto de vista, justamente como es una de las causas del problema, también incluir qué medidas se podrían adoptar para preservar el IPS lo más que se pueda de la injerencia política, por ejemplo. Sí, es factible, se puede plantear, se puede proponer. De hecho, hay proyectos de ley que han planteado la forma de elegir a los representantes de los sectores que están representados, valga la redundancia, en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, cómo elegir al representante de los jubilados, cómo elegir a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, ¿verdad? Eso, por supuesto, que es factible y también es objeto de recomendaciones constantes de modernizar la gobernanza de nuestra institución. Desde luego que eso, en una mesa de diálogo amplio, tiene que ser discutido. Pero quiero reivindicar y quiero aprovechar este espacio para decir que el momento es hoy, el momento es ahora, porque todos los datos y todos los informes técnicos nos dicen
que el problema se está acercando. Las decisiones que se han tomado en esta administración han alejado entre 6 y 8 años el horizonte actuarial. Con la reducción del haber mínimo jubilatorio otra vez al monto que dice la ley, 33%, bajamos entre 2 y 3 años, alejamos el horizonte actuarial. La extensión del periodo de referencia de 3 a 10 años alejó entre 4 y 5 años el horizonte actuarial. Es decir, en 2 años de administración y de este gobierno hemos alejado entre 6 y 8 años el horizonte actuarial, cuando en los últimos 5 años adelantaron 18 años el agotamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si se toman las medidas sustentadas en los informes técnicos y en los datos que se generan, vemos que esto paulatinamente va a mejorar. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Sin duda. Ustedes tienen, por último, un plazo que se establezcan a sí mismos para formular una propuesta sobre estos temas que estás mencionando. Bueno, eso ya fue tratado. Muchas de las recomendaciones ya fueron tratadas en el Comité de Reformas Legales, que es el CORELE. Ese comité fue puesto en funcionamiento por una resolución del Consejo de Administración y está integrado por la Gerencia de Prestaciones Económicas bajo mi responsabilidad, la Gerencia Financiera, la Gerencia de Tecnología, la Asesoría Actuarial, la Dirección Jurídica, las máximas instancias administrativas por debajo del Consejo de Administración conformamos el comité. Y ahí ya hemos aprobado y recomendado al Consejo esta modificación de 3 a 10 años, el 2,5 que se transfería, la venta de los inmuebles, la Escribanía Mayor de Gobierno para que nos ayude a titular nuestros inmuebles. Estos fueron proyectos que nacieron en el comité, que se aprobaron en el Consejo y hoy ya están en la Ley 7446. Además, el Comité de Reformas Legales ha elevado un proyecto de ley para financiar el beneficio adicional anual que está en estudio. También hemos elevado una recomendación de instalación de una mesa técnica de trabajo para cuantificar, actualizar y establecer un calendario de pago de la deuda del Estado. También está en estudio del Consejo de Administración. También hemos trabajado en un reglamento para incorporar en la línea de la ampliación de la cobertura que tenemos que ampliar. Nosotros llegamos al 55% de nuestra población objetivo. De cada 100 trabajadores que tienen que estar aportando al IPS, apenas están 55. En esa línea también trabajamos en el Comité de Reformas y hemos elaborado el reglamento para incorporar a las MIPYMES. Luego de la ley que se ha reformado hace unos meses atrás, ese reglamento está en manos en estudio de nuestros superiores. También hemos trabajado en la ley para la regularización de las cooperativas de trabajo, que es una figura prevista en una ley y que también se pueden incorporar aportando a la seguridad social. También hemos trabajado en el ajuste del aporte de los jornaleros. También hemos trabajado en la aprobación de un proyecto de decreto para los capitales constitutivos, y que son los capitales que necesitamos que paguen los empleadores cuando no le tenían debidamente protegidos a sus trabajadores. Es decir, nosotros hacemos el trabajo técnico, hemos elevado a nuestros superiores todas esas recomendaciones, todos los datos con sustento jurídico, técnico, financiero, actuarial, y eso queda, digamos, a consideración de la política institucional, eventualmente estudiar, aprobar o modificar esas recomendaciones técnicas. Parece fundamental y que se socialice todo esto y se amplíe el debate para dar participación a los asegurados, jubilados, en fin, a todos los que hacen a los distintos estamentos del IPS. E incluir, como decía antes, el tema de la gestión, el estudiar más el impacto de los hechos de corrupción, todo lo que hace a la gobernanza. Es fundamental por lo mismo que vos decías. En el 2006-2007 había superávit en el fondo, en el programa de salud o de maternidad. Hay un déficit muy alto. Entre medio se les cargó deudas, se contrataron deudas con cargo en ese programa, que va ampliando la cantidad de personas que hacen uso de los servicios de salud y sus fondos son cada vez menores. Entonces, también hay problemas en ese terreno. Entonces, es una discusión que hay que
que hay que ampliarla con mucha seriedad, abordarla con mucha seriedad. Solamente un tema puntual con relación al ámbito de salud, como una cuestión institucional, ¿verdad? Tenemos problemas. El año pasado hemos pagado tratamientos a no asegurados por más de 50 millones de dólares. Estas personas padecen en su mayoría enfermedades catastróficas. Entonces, ese es un factor en el cual hay que trabajar. Necesitamos que funcione el FONARES, necesitamos que funcione FONASA, porque de lo contrario, el aporte de entre 800 y 900 mil trabajadores que estamos poniendo nuestro aporte en el IPS se utiliza para cubrir el tratamiento de los familiares de los 6 millones de paraguayos que padecen una enfermedad catastrófica. Incluso en el caso de los asegurados también es un problema por el costo, digo, que representa el tratamiento de una enfermedad que hay que tratarla, pero que tendría que ser responsabilidad del Estado, porque no hay entidad privada o mixta que pueda sobrevivir financieramente con esa carga. A nivel internacional no ocurre, digamos. Bueno, son temas que quedan pendientes para la discusión. Les agradezco muchísimo la presencia. Vamos a hacer un esfuerzo por socializar todo esto. Vanessa, José, muchísimas gracias. No sé si me permitió un segundo para redondear el horizonte temporal de 22 años que tenemos. Me gustaría resaltar que 2 puntos de eso, que el horizonte temporal de 22 años refleja una posición sólida del IPS actualmente, pero un horizonte temporal bien definido. Y ese horizonte temporal tenemos que aprovechar para implementar las reformas, pero reformas basadas en diálogos sociales. Tratar de llegar a un consenso y darle 2 interpretaciones. Por un lado, la parte positiva, que sí tenemos tiempo, y la otra, la parte negativa, que si no abordamos en tiempo y forma, el impacto va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y político. Y finalmente, hay que perder un poquitito de miedo a la reforma, porque la ley 7.446, voy a tocar un poquitito el tema de la señora Vanessa, impactó positivamente en 33% de los nuevos asegurados, recibiendo prestaciones mucho más elevadas que iban a recibir si se aplicaba la ley 98-92. Cierto, no tuvimos tiempo de pasar los cuadros, pero me estaba mostrando antes, y lo vamos a hacer en otros espacios, como a algunos benefició claramente esta normativa. Gracias nuevamente, muy amables. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hacemos una muy breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Seguimos con el tema de IPS, recogiendo otras opiniones. Ya volvemos. Seguimos tratando este tema del IPS, que es de mucho interés público, afecta a una gran cantidad de gente. Decíamos, casi 1 millón de asegurados tiene el IPS, alrededor de 87.000 jubilados. Y eso va increciendo. Entonces, imagínense el impacto social. La previsional es uno de los lugares en donde la mayoría de los pacientes con situaciones complicadas logran tener asistencia, incluso los que vienen de seguros privados y compañía. Y después viene el tema jubilatorio, que es lo que se plantea ahora esta discusión. Para continuar tratando el tema, estamos con Eduardo Aguayo, el expresidente de la Asociación de Asegurados del IPS. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar una vez más contigo y con la audiencia. Gracias por estar. ¿Ustedes comparten esta visión apocalíptica que algunos tienen de la situación del IPS para avanzar luego sobre planteamientos de reforma? ¿Creen que son necesarias ciertas reformas o los problemas están más en la gobernanza, la gestión, la administración del IPS? ¿Cómo definen la situación actual? Bueno, en primer lugar, que no es un tema nuevo. En realidad, esta situación de discursos catastrofistas, de que la previsional está prácticamente al borde de un precipicio, es un discurso que de manera reiterada
se viene sosteniendo y nosotros creemos que apunta fundamentalmente a cambiar el carácter del sistema, es decir, pasar de un sistema de aporte solidario a un sistema de capitalización individual. Incluso algunos plantean el sistema mixto como una manera de intentar contemporizar con ambos sistemas y ambos, digamos, impulsores de este tipo de proyectos. Con respecto al tema de la necesidad de reformas, nosotros consideramos que son necesarias, no las que plantea la institución, no los representantes de la institución, y en ese sentido, para nosotros, cualquier cambio que signifique o aumentar la edad para la jubilación, la tasa de aportes o la tasa de sustitución, en realidad eso solamente va a ir en detrimento de los trabajadores y los jubilados. Entonces creemos que en realidad el foco hay que poner en otro lugar. Por ejemplo, hoy tenemos datos concretos que informan que más del 90% de las patronales en nuestro país no aportan al IPS. Es cierto que dentro de ese universo hay un número muy considerable de MIPYMES, que están en una situación bastante particular, pero tampoco el Estado tiene ningún tipo de política como para incentivar y flexibilizar las condiciones para insertarse formalmente al mercado y al mismo tiempo generar las condiciones de confianza en la previsional para poder efectivamente ser parte de ella. Entonces, es solamente si la mitad de esa cantidad hoy estuviese aportando, tendríamos un superávit que extendería el horizonte actuarial por muchísimos más años más. Y además no se combate otro problema estructural que tiene que ver con la corrupción. Y esto, para muestra, vale un botón. La cantidad de denuncias que presentó la administración actual contra la anterior, es decir, contra Bataglia y todo su consejo directivo, no hay un solo caso de una persona esté imputada. Y hay innumerables hechos de corrupción que se han denunciado. Entonces, ¿cuál es la aplicación que nosotros tenemos con respecto a esto? Que como allí hay una connivencia una complicidad entre el empresariado y el sector político que está al frente del IPS, lo que puede cambiar es los nuevos administradores del IPS, pero los mismos empresarios que parasitan la previsional continúan siempre. En consecuencia, nosotros creemos que no existe una denuncia a fondo porque allí saltarían todos los chanchullos y grandes negociados que hay en la previsional. José, el director asesor de cuestiones actuariales, nos decía recién, José Velázquez, que en realidad al final, al cierre del programa, de la participación de ellos, nos decía que la situación del IPS hoy es buena. Hoy más medidas que se adopten porque si no en el futuro la situación se plantearía complicada. Y él decía, tenemos este déficit que hay que resolver, porque la proyección numéricamente, digamos, va a representar severos problemas en el futuro no lejano. Entonces, ¿cómo haces para encarar esta cuestión? Por ejemplo, ese déficit de 60, 70 millones de dólares año que hoy tiene el Instituto de Previsión Social. Lo primero, el combate a la evasión pasa porque se tomen efectivas medidas contra las personas o las empresas que están denunciadas. Hay un problema y nosotros como asociación hemos presentado una denuncia a una de las empresas que más adeuda a la previsional, que es la empresa Guardián S.A. Esa causa penal, porque acá hay que diferenciar, una cosa es adeudar por el hecho de no estar pagando al IPS, pero otra cosa es apropiarse, es decir, descontar al trabajador y apropiarse de eso y no girar. Eso es un delito. En el 2016... Sí, y son muchas las empresas que lo hacen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta denuncia que hemos presentado estuvo en manos primero del doctor Martín Morini, hoy del doctor José Ortiz, que está en la sede 1 de la Fiscalía, y hasta ahora no hay ningún avance. O sea, lo que nosotros vemos, el IPS conoce el caso, el Ministerio del Trabajo conoce el caso, se envían los reportes financieros de cuánto adeuda, sin embargo no pasa absolutamente nada. Entonces hay una impunidad tan grande que si el IPS no toma ningún tipo de medida seria en el sentido político, esto va a continuar. Y sobre todo porque hay una hipocresía también de parte de la previsional de que coloca determinados plazos para decir a las empresas, bueno, durante este periodo no vamos a cobrar las multas, las faltas, etcétera, etcétera. Termina el periodo y nunca publican cuáles son las empresas del resultado de ese periodo de gracia que se le da, cuáles son las empresas que se pusieron al día y cuáles no. ¿Por qué no se expone públicamente el nombre de los empresarios? Y lo peor, Benjamín, es que muchas de esas empresas tienen contrato con el Estado. Ahora, decime, la evasión es una medida, decís, es una forma de
obtener más ingresos y reducir la brecha o eliminar eventualmente. Totalmente. Con respecto al déficit. Lleva su tiempo, no es una cuestión inmediata, pero también existe cierto tiempo antes de alcanzar ese horizonte actuarial, que es el término que ustedes usan más complicado para nosotros los que no estamos en el tema. Esa es una medida. ¿Qué otra medida? Porque también hay problemas de gestión. Históricamente estoy hablando, pero actualmente Paraguay tiene problemas con su sistema de salud. Es un problema real. Sí. No tenemos un sistema de salud eficiente en donde el IPS, salud pública, los privados, clínicas, integren digamos, un mismo sistema en donde se estén ayudando mutuamente, por decirlo de alguna manera. Se proyecta IPS, proyecta un hospital en el Chaco. Ministerio de Salud proyecta un hospital en el Chaco. ¿Para qué querés 2 hospitales en el Chaco? Por ejemplo, ¿verdad? La calidad de la gestión no debiera ser parte fundamental de estas recetas, digamos, para superar el déficit, la situación financiera actual. Totalmente de acuerdo, pero acá hay que diferenciar algo. El fondo de salud es un fondo diferenciado del de jubilaciones y pensiones. Hoy la deuda que tiene ese fondo sobrepasa los 900 millones de dólares. De esos 900 millones de dólares, 500 millones de dólares se debe a los proveedores. Y el resto es deuda que se tiene con el sistema financiero. El tema es que hay que entender cómo opera, digamos, cuál es la lógica. Se toman, digamos, se hacen grandes licitaciones, ingresan empresas de la previsional, se asumen compromisos. Esos compromisos después no se pagan, se toman préstamos, hechos de corrupción, pasa de una administración a la otra, la famosa ley Samaniego que posibilitó el endeudamiento meteórico utilizando como base ese presupuesto. Y hoy llegamos a una situación que es prácticamente insostenible. Es decir, si vamos a actuar de manera seria, lo primero hay que hacer una revisión de dónde fueron a parar esos créditos. Hay que hacer una revisión de toda esa deuda, que para nosotros en realidad fue a engrosar los bolsillos, no solamente de los anteriores administradores, sino también de los empresarios y de la banca. Porque, ojo, acá hay que tener algo muy en cuenta, Benjamín, que es el IPS coloca a través de CA, bonos, etcétera, en distintos bancos a porcentaje del 8 al 10% de interés. Y sin embargo, ante los problemas, como por ejemplo el que le representa los problemas de salud, se endeuda a través de la banca privada y si la banca privada le entrega su propio dinero al 16%. Pero ¿cuál sería la formulación correcta en ese caso en particular? A ver, lo primero para nosotros es que el IPS tiene que dejar de colocar su dinero en el sistema financiero, porque en realidad eso es utilizar para el circuito de usura con el que se maneja la banca, y tiene que constituirse en un banco de segundo piso. O sea, para nosotros el IPS tiene que comenzar a emprender proyectos para financiar distintas cuestiones que pueden ir en beneficio de los trabajadores y jubilados, y eso le puede generar un reporte mucho más sano. Te pregunto por desconocimiento, ¿tenés algún ejemplo, modelo similar en otro país que se implemente algo de esta naturaleza? Nosotros creemos que el ejemplo tiene, como una banca de segundo piso, tiene que ser el Banco Nacional de Fomento, ni siquiera hace falta irse a otro país. Y en ese sentido... No, te digo que desde un ente previsional se proyecte esto, digo. Yo creo que, no conozco yo, pero me parece a mí que es una idea para nada descabellada y que en realidad los únicos perjudicados que van a ser la banca, pero no los asegurados y los jubilados, al contrario. Ese dinero que tiene la previsional puede ser invertido, digamos, en obras de infraestructura, en proyectos de desarrollo que beneficien de manera directa y al mismo tiempo a largo plazo para, digamos, tener recaudaciones sanas. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar el modelo, digamos, desde la base. Y eso implica, claro, digamos, una voluntad política que, teniendo en cuenta la lógica como opera, es muy difícil si no hay un cambio radical, digamos, no solamente en la profesional, sino también en la sociedad. En paralelo, se está avanzando en la aplicación del nuevo régimen institucional que existe y se va a elegir el superintendente de seguridad, me parece que se llama, ¿verdad? Se integra al consejo y demás, que va en otra dirección. Entonces, ustedes de la asociación, ¿cuáles son las iniciativas que propician frente a este escenario en el que probablemente se adopten medidas como las que estabas mencionando con respecto a la edad, el tiempo de aporte, factores que indudablemente van a tener un efecto en el estado financiero de la previsional sobre la base de un costo
de sus asegurados. Entonces, ¿qué hacen frente a eso? No, nosotros lo que consideramos ¿Qué proponen? Que tenemos que, entre todas las organizaciones, tanto trabajadores activos como de jubilados, las asociaciones, primero plantar cara a este gobierno que nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de medida de ajuste que vaya a golpear nuevamente los bolsillos de los trabajadores. Para eso es categórico. Y ya que estás mencionando el tema de la superintendencia, que es, digamos, el gran caballo de batalla para avanzar hacia un proyecto de privatización de la previsional, allí se observó de manera clara cómo fueron electos el representante de los trabajadores y de los jubilados, donde no se tuvo en cuenta efectivamente a la gran masa de aportantes a la seguridad social, y en ese sentido no se permitió que existan elecciones directas para que seamos nosotros quienes elijamos. Ocurrió exactamente lo que ocurre dentro del Consejo de Administración del IPS, donde termina siendo el presidente de la República quien digita quién va a ser el representante de los trabajadores y los jubilados. Y claramente van a ser personas que van a responder a sus intereses políticos. Entonces, es que yo le decía antes, en realidad los dueños del circo no tienen velo en el entierro. Sí mismo. Los trabajadores, los empleadores y los empleados. Los empleados y los empleadores. No tienen ninguna participación, salvo a través de una cuestionable representación que realmente son personas que no fueron electas por los trabajadores y los empleadores, sino por órganos gremiales que también son cuestionables, qué sé yo. En fin, no es fruto de la votación directa. El tema de la gobernanza evidentemente es importantísimo en función a la gestión, en función a los hechos de corrupción, en función a la transparencia que deben regir los actos de la previsional. ¿Cuál es el grado de aceptación de esto como un problema por parte de los asegurados? ¿La ven o ven como algo tan distante que ni vale la pena plantearse? Hubo un proyecto de ley, en su momento Rasmussen, creo que fue el senador que lo propuso, duerme el sueño de los justos, ¿verdad? Nunca se trató. ¿Y ustedes cómo creen qué grado de importancia tiene y qué grado de interés sobre todo existe? Yo creo que lo que pasa es que también tenemos que reconocer que hay un atraso profundo aún en la conciencia del conjunto sobre la comprensión de estos graves problemas estructurales. Y entonces, en ese sentido, hay que hacer el esfuerzo de explicar pacientemente por qué tiene tanta importancia que los representantes de los trabajadores y jubilados sean efectivamente electos por nosotros, e incluso en el marco de la modificación de la Carta Orgánica establecer cláusulas de revocación de mandato. Es decir, hoy ¿quién está, Benjamín? Hoy está Víctor Infran como representante de los trabajadores, una persona que fue procesada en el marco del despilfarro en la caja bancaria. Ese está representando a los trabajadores. Entonces, para que eso no ocurra, en primer lugar tenemos que ser nosotros, y ante cualquier hecho de corrupción que pueda suponer una investigación y procesamiento formal de algún miembro del Consejo, se le revoca el mandato. O sea, hay que comenzar a generar cambios que sean efectivos pero no solamente para la transparencia, sino también para que nada quede en la impunidad. Y claro que eso, digamos, para la gente no tiene como un efecto inmediato, porque los problemas son que no encuentran medicamento, la asistencia es pésima, es decir, son los problemas que de manera cotidiana se encuentran cada vez que vamos a los hospitales. Pero lo que pasa es que hay que entender que esos problemas no se van a acabar si no se solucionan los problemas de raíz. Y por eso es necesario, digamos, una comprensión a fondo para movilizarnos en torno de los problemas que explican esta situación catastrófica del IPS. Nosotros no negamos que esta situación de posible derrumbamiento del IPS, porque comienzan a acabarse las rentas que le reportan las reservas o las propias reservas en el futuro, no decimos que esa sea una falacia. Lo que decimos es que para corregir eso se debe apuntar no a las medidas que plantea el gobierno, que es seguir golpeando... Paramétricas, digamos, ¿verdad? Exacto, sino que en realidad el tema de la corrupción es una cuestión clave, pero clave, porque ¿de qué sirve, Benjamín, patear para adelante el problema? Supongamos que se aumenta, no sé, 2 o 3 años para la edad para jubilarse, o el tema de la cantidad de aportes. ¿De qué sirve eso si los hechos de corrupción continúan? No tiene ningún sentido. Entonces, la gente tiene que entender que las medidas que plantea el gobierno en realidad solamente buscan cargar la crisis sobre el hombro de nosotros, de los trabajadores de este país. Y lo que hay que cambiar es la lógica de funcionamiento de las cosas. Y entonces, por eso nosotros decimos que es clave ir en contra, digamos, de manera dura contra la evasión, que el IPS publique la lista de los empresarios y las empresas que adeudan a la previsional,
y que el Ministerio Público comience a investigar para procesar a esos empresarios, o si no las cosas no van a cambiar. Bueno, es un punto interesante sin duda. Lo que no niega o no descarta por completo la posibilidad de que aún así, en ese marco, fuese necesario adoptar hacer determinadas reformas. No digo que sean las que proponen las autoridades del IPS, pueden ser estas, pueden ser otras. A lo mejor no solamente combatiendo la corrupción se resuelve, pero evidentemente es un punto valioso, fundamental, porque si sigue el problema de fondo va a seguir. Solamente se patea, como dice Eduardo, el tema más para más adelante. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, yo soy el agradecido, así que invito a los compañeros trabajadores y trabajadoras de este país a que nos organicemos y que salgamos a movilizarnos, porque finalmente si nosotros no irrumpimos en la calle no van a haber cambios en este país. Lastimosamente está en nuestras manos en realidad, no podemos tener ninguna confianza en esta administración y en realidad todas las anteriores demostraron que solamente si nosotros salimos a luchar pueden cambiar, puede haber un futuro mejor. Entonces los trabajadores de este país tenemos que entender eso, que con los jubilados tenemos que movilizarnos. Muchas gracias, Eduardo Aguayo, dirigente, presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social. Nos vamos. Antes les hacemos una sugerencia de carácter comercial. Ya conocéis la cuenta que cuenta de Basa, la promo que mes a mes te premia. Mantén saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026 podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinhas, Brasil. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta desde la app de Basa directamente. Basa, a tu lado en cada logro. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta hora de programa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.